Tengo a mi derecha a Pablo Guerra García, doctor, con mención internacional en Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad, él es profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha, combinando su labor docente con el de arqueólogo conservador, siendo el responsable de más de medio centenar de intervenciones, como la restauración de los jardines del Príncipe de Aranjuez. Esto me ha llegado al alma, que yo soy ribereña. El Palacio de Villagonzalo en Madrid o la necrópolis romana de Tirojaner en Cádiz. Atesora más de 20 años como profesional y forma parte de colectivos profesionales como el Grupo Español de Conservación o la Real Sociedad Española de Química. Además, colabora con proyectos y grupos de investigación como Construyendo Tarteso 2.0 o el Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y Tecnologías Emergentes. Desde 2019 colabora con la Misión Arqueológica Española en Sarja, así que es uno de nuestros miembros de nuestra misión. Para mí, Pablo empezó siendo el marido de mi compañera de departamento, Esther, y ha pasado a ser una de esas personas que siempre están ahí. Es decir, yo no sé si alguien he oído tantas veces en mi vida decirme: dime qué necesitas, dime qué quieres, dime en qué te puedo ayudar. No creo que nadie me lo haya dicho tantas veces como Pablo. Siempre, ¿qué quieres, qué necesitas y qué te puedo ayudar? Entonces, aunque nos vemos poco, desgraciadamente, empezamos a tener niños y estas cosas, ¿verdad, Pablo? Aunque nos vemos poco, desgraciadamente, para mí es esa base, ¿no? Donde ese cimiento, porque él siempre está ahí, siempre me va a dar su opinión con sinceridad. Y para mí es esto de la vida que nos lleva, nos trae, nos ha permitido solo compartir dos campañas nada más, ¿no? Pero yo firmaría en cualquier sitio para que fueran todas las que nos queden. Gracias por venir, que sé que la cosa es complicada. Muchísimas gracias, Carmen, por tu amabilísima presentación. Te lo vuelvo a repetir, ¿qué necesitas? Una vez más. Y bueno, para mí es un inmenso placer estar aquí ante ustedes. Y lo primero, antes de nada, es agradecer a la institución, al Museo Arqueológico Nacional, por haber cedido sus instalaciones para, creo que más que necesario homenaje a 30 años de proyecto. Agradecer, por supuesto, a todos ustedes que están aquí en la sala y que están aguantando hasta última hora de la tarde nuestras comunicaciones y, por supuesto, agradecerle a la profesora del Cerro que me sacase de mi cuenca sedimentaria mediterránea maravillosa para restaurar y me mandase a esa estufa llamada Desierto de Arabia. Ya solo me queda excavar en el Círculo Polar Ártico, así que te lo agradezco, que gracias a ti tengo un hito más hecho. Bien. 30 años para un proyecto solo puede tener un motivo que llegue a este punto, ¿no? Y es que tenga las piezas necesarias bien engrasadas y que el engranaje sea perfecto. No quiere decir que seamos los mejores profesionales del mundo, pero creo que nos combinamos muy bien unos con otros. Por cierto, Víctor, estás aquí detrás creo que de Miguel Ángel, o sea, que compartir contigo una campaña fue una auténtica experiencia. Quiero decir que un proyecto multidisciplinar es la clave de todo. 30 años no se cumplen así por así. Y aquí faltaría alguien, que es el profesor Joaquín Córdoba Zoilo, que fue la persona que inició todo esto, al que también creo que deberíamos homenajear hoy. Faltaría en las fotos, pero bueno, he puesto a las personas con las que yo he coincidido en apenas 2 campañas, espero coincidir en alguna más. Yo traigo hoy la información relativa a la restauración, compartiendo esta comunicación con mi compañero Miguel Ángel Núñez, que lo ven ustedes en la imagen, que es el restaurador que no ha podido venir por motivos laborales, es el restaurador del Museo de Sarja. Entonces comparto con él esta comunicación. Él es prácticamente responsable del 70-80% de las restauraciones que se han estado haciendo en el proyecto hasta que yo me incorporé. Restauraciones que, como vamos a ver ahora, se han centrado sobre todo en los elementos muebles, pero también en los elementos inmuebles, en los objetos muebles y en los elementos inmuebles, objetos y lugares y sitios. Ya
en estas jornadas ya les han hablado ustedes de sobra de los diferentes elementos que se han documentado y que se han investigado en este proyecto. Y además de hacer una explicación breve sobre los ámbitos, los procesos que hemos utilizado, vamos a desarrollar, o les voy a explicar una propuesta de procedimiento de actuación. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué restauramos? ¿Por qué conservamos? Es decir, ¿por qué restauramos las piezas, los monumentos? Muchos de ustedes pensarán, pues porque hay que limpiarlos, porque hay que adecentarlos, porque tienen que estar visibles, tienen que estar bonitos, pensará alguno. Más de uno dirá, pues porque además hay que facilitar la lectura al visitante, a la sociedad, hay que facilitarle esa visión del objeto, que pueda saberse, se pueda saber de dónde viene, para qué sirvió. Esto en el 80 o 90% de las ocasiones es lo que se expresa, ¿no? Hay una palabra que casi nunca se dice, que es la prevención. Ustedes no saben la facilidad con la que los objetos, los materiales y los elementos antiguos se degradan. Nuestro propio vaho al hablar, nuestro propio calor corporal cuando entras en un espacio cerrado, el hecho de tocar las piezas, los objetos, eso supone una degradación mínima pero constante. Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro desde la facción de restauración y conservación que la finalidad fundamental era la preservación. Como bien ha dicho la profesora del Cerro, el miedo a perder esas huellas era real para todos. Y afortunadamente, gracias a Global Digital Heritage, pudimos digitalizarlo y ese deterioro, en el caso de producirse, pues ya tendríamos un registro. Pero es fundamental prevenir, evitar, detener la degradación. ¿De acuerdo? Por tanto, yo voy a hacer un poco hincapié en estos aspectos. Desde un punto de vista de la restauración, cuando uno tiene que restaurar un monumento, un objeto, tiene que pensar en diferentes aspectos que aquí les voy a mostrar. El primero son las características bioclimáticas del lugar donde uno va a trabajar. No es lo mismo restaurar y conservar un yacimiento arqueológico en agosto en Cáceres que en agosto en Palma de Mallorca. Hace el mismo calor, pero la humedad de Palma de Mallorca es terrorífica. ¿De acuerdo? Son factores a tener en cuenta. Igual que no es lo mismo, por supuesto, hacer un proyecto de restauración en Molina de Aragón que hacerlo pues en el mismo Cáceres. No es lo mismo. Las variaciones térmicas son importantes. ¿Qué es lo que sucede en Emiratos? En Emiratos tenemos dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. El primero es las temperaturas. Temperaturas muy altas, máximas muy altas y constantes, temperaturas mínimas también muy altas, ¿de acuerdo? Pero con una variación, además, que es importante. Si se fijan en el gráfico de arriba, la temperatura mínima de noche por los diferentes puntos de Emiratos, de distintos Emiratos, llegamos hasta los 23 grados por la noche. ¿Esto qué supone? Bueno, no vamos a restaurar ni a conservar por la noche, eso por supuesto, pero esto implica que el nivel de evaporación es mucho mayor. Evaporación, pérdida de agua. Nosotros cuando aplicamos productos de restauración los estamos mezclando con líquidos. Son líquidos que tienen un porcentaje muy alto de agua. Por lo tanto, si nosotros restauramos una pieza o un yacimiento en un área donde hay mucho calor, incluso por la noche, nos estamos arriesgando a que perdamos el agua del producto de restauración. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, la humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad es el agua en el ambiente. Es una definición muy simple, muy básica, pero es muy importante, porque tanto para los objetos como para los yacimientos y para los materiales, es más importante la humedad que retiene el objeto que la humedad que hay fuera. Humedad que se retiene en los poros. Si ustedes miran microscópicamente esta mesa que parece lisa, tiene una cantidad de poros enorme. En esos poros se concentra la humedad. Y esa humedad es también fundamental conocer para poder aplicar una restauración. Por lo tanto, yo cuando llegué en el 2019 me encontré con, bueno, que yo soy muy teórico, venía de la Europa teórica y me encontré con los Emiratos prácticos de Miguel Ángel. Y me encontré con una situación que yo me tiraba de los pelos, no sabía qué podíamos hacer aquí. Bueno, afortunadamente, como digo, Miguel Ángel, que lleva muchísimos años en esto, me ayudó a relajarme. Fíjense en el gráfico de arriba el porcentaje de humedad media, es decir, podemos alcanzar por encima del 80%, que es prácticamente una sauna, ¿no? En algunos puntos. Pero la humedad era un problema, al igual que la climatología, a la hora, como digo, de aplicar un producto de restauración. Por supuesto, las características geológicas también son importantes tener en cuenta. Vuelvo a repetir, no es lo mismo realizar una restauración en el Pirineo aragonés que hacerlo pues en el Cabo de Gata o en algunas zonas semidesérticas de la península. No es lo mismo. Es decir, las características geológicas son diferentes. O restaurar en Galicia
que restaurar en un valle sedimentario como puede ser el Ebro o el Guadalquivir, ¿de acuerdo? Los materiales, los sedimentos juegan un papel importante, sobre todo en la erosión, como veremos un poco más adelante. Aquí tenemos el Rub al Jalí, que nunca he sabido, igual que Teresa, como se dice, Jebel, tampoco he sabido poner nunca, siempre lo pongo de una manera diferente, pero bueno, disculpa si lo he puesto erróneamente. Bien, características geológicas. Los Emiratos, desde un punto de vista de la legalidad, cuentan con una legislación, como todos los países, en relación a su patrimonio cultural. Yo destaco, primero, que la propiedad de los objetos y de los elementos que aparecen son propiedad del Estado, eso lo dejan muy claro. Desde un punto de vista de la conservación y de la restauración, he estado estrujando esta ley federal y solo me he encontrado un apartado en el que define preservar. Conservar el estado actual de las antigüedades, mantenerlas y renovarlas, así como protegerlas de los contaminantes, las fugas, los riesgos industriales y agrícolas, esto en España no se pondría nunca, y de los cambios en su entorno histórico, arqueológico, etc. Bien, esto es lo único que aparece en la ley sobre conservación y restauración. ¿Esto qué significa? Y entiéndame que los comentarios que yo haga sobre las restauraciones que se han hecho en Emiratos, no estoy juzgando estas restauraciones porque hay un restaurador responsable, no lo voy a juzgar, pero son hechos. Y yo como profesional tengo que decir cómo son esas restauraciones, lo van a ver ustedes también. Por lo tanto, como digo, las actuaciones de restauración en Emiratos han sido actuaciones libres, peligrosamente libres. Emiratos tiene un problema y es que, claro, no está presente, por ejemplo, en los países firmantes de la Convención de La Haya, que es la primera convención de restauración en el año 54. Los Emiratos como tal se fundan en el 71, por lo tanto, no pudieron firmar. Llevan, pues, obviamente, un retraso temporal, digamos, importante. La declaración formal de adhesión al ICROM fue en el año 2010 y ya en el año 2019 es cuando se convierte en miembro permanente. Por lo tanto, pueden ustedes pensar el, como digo, retraso que tienen en cuanto a establecimiento de leyes, normativas, no solo leyes del patrimonio, sino leyes del suelo, leyes climatológicas, etcétera, etcétera. Bien, si uno entra en la página web de Emiratos y en la noticia aparece el titular, esfuerzos por el gobierno por preservar el patrimonio, dices, wow, algo han hecho. Bueno, pues han organizado eventos y festivales, han abierto clubs, que no quiero ni saber lo que es, han habilitado villas históricas, mantienen y conservan los museos y bueno, y construyen y mantienen mezquitas también, que es importante, insisto, pero no pone absolutamente nada de que se hagan proyectos de restauración o que haya un protocolo. Bien, claro, cuando llegas a Emiratos te encuentras cosas así, ¿no? Estos son diferentes ejemplos de yacimientos restaurados, que algunos parecen la estrella de la muerte de Star Wars, no parecen yacimientos arqueológicos. Amén también de las instalaciones, porque, bueno, lo cierto es que hay que decir que Emiratos gasta mucho dinero en patrimonio, eso sí hay que decirlo, pero a veces hay que gastarlo con cabeza, hay que ser conscientes de cómo se gasta. Aquí tenemos algunas restauraciones que, bueno, desde luego en España no se permitirían estos módulos, estos recrecidos, estas texturas que no se entienden, no se comprenden de ninguna manera. No creo que haya un criterio claro en esto, ¿no? Amén de los materiales, la utilización del cemento, en fin. No voy a entrar en algunos aspectos que, como digo, hoy en día están generando mucha polémica en el campo de la restauración, pero estos son los hechos. Estas son las restauraciones que se han llevado a cabo. Bien. En lo que respecta al proyecto al que fui invitado, hemos llevado a cabo, como he dicho al principio, se han llevado a cabo dos tipos de restauración, sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. ¿Qué bienes muebles se han restaurado? Sobre todo y principalmente cerámica y metales procedentes del entorno de Almadam, fundamentalmente cerámicas. Empiezo por las cerámicas. Lo que hay que hacer primero es, por supuesto, una documentación completa de las piezas, siempre. Para cualquier proceso de restauración, una descripción de visu, medidas, toma de muestras, incluso a veces hacer un pequeño mapa de patologías. Posteriormente, para las cerámicas que van decoradas con engobes, se fijan tanto los engobes como los pigmentos con un preparado, en este caso el que decidió Miguel Ángel Núñez, desde mi opinión bien elegido, para el B72, que es un preservante muy común, muy utilizado, al 5%, mezclado con xileno y tolueno. Debo decir que la elección de este material, de este producto, se hizo después de varios test, muchos test. Los test de idoneidad, que son los que realizamos los restauradores, se llevan a cabo a través de probetas para ver si existe algún tipo de incompatibilidad química, física,
colores que no sean los adecuados, etcétera. Es decir, que en todo momento estos materiales que utilizamos han pasado los diferentes test y se han comparado con otros productos, ¿de acuerdo? Las piezas se sumergen en agua 24 horas para el taponado de los poros, que es lo que les he comentado antes. Es decir, se tapona el poro en este caso porque el siguiente paso, que es la aplicación de ácido nítrico, para la eliminación de las sales solubles, ese ácido nítrico es muy perjudicial para la cerámica. Por lo tanto, en este caso, los poros se taponan con inmersión en agua, ¿de acuerdo? Finalmente, acabamos con una limpieza manual en seco y en húmedo, se neutralizan nuevamente las sales solubles y se seca en estufa. Es muy importante lo de las sales, lo voy a repetir varias veces. Las sales no es la sal que le echamos a la ensalada. Bueno, sí es una sal, pero no es la sal. Las sales se concentran sobre todo en aquellas zonas de extrema aridez. En zonas de extrema aridez es donde más sales hay. La sal tiene un origen, sobre todo generalmente un origen hídrico, pero muchas veces es también por el pH. Lo veremos en cuadros posteriores. El pH del desierto o de las zonas desérticas de climatología desértica es un pH un poco agresivo. Genera sales de muchas naturalezas y esas sales hay que eliminarlas, lo veremos un poco más adelante. Finalmente, la reintegración de las partes que faltan con yeso al agua y con color, insisto, reversible y no dañino. Esto, llevando a cabo este proceso, estamos cumpliendo con la normativa y con los estándares de restauración en cuanto a lo que es las cerámicas. Bien, ¿qué hicimos con los metales? Con los metales, al igual, documentación completa. Limpieza manual con agua acidulada, un poco de ácido nítrico al 3%. El ácido nítrico es un producto que ayuda mucho a los metales en su limpieza en dosis mínimas. Baños de agua con sales solubles, con sexicarbonato sódico, sal y sal de Rochelle, que son productos de restauración habituales. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Eliminar las concreciones de los metales. Los metales, en ambientes sedimentarios como puede ser el español, la península ibérica, Europa en general, sufren de una corrosión singular, que se llama, es una corrosión normal, simple. Sin embargo, al contacto con áridos de ambientes desérticos se crea una costra cementícea, que es, iba a decir una barbaridad, no lo voy a decir, es muy dura. Es muy difícil de quitar, muy difícil de quitar, por eso aplicamos ácidos en este caso. Para evitar el deterioro del óxido, le aplicamos un inhibidor, el benzotriazol, mezclado con etanol al 10%, y se seca en estufa, se pegan las piezas sueltas y finalmente se le aplica un protector ambiental de cera microcristalina. Estos productos que yo les estoy diciendo, no sé si hay algún restaurador en la sala, cosa que no pasa nada, ningún problema, pero estos productos, insisto, en el mercado hay muchos, muy parecidos y habrá incluso algunos mejores. En este caso, tanto Miguel Ángel como yo decidimos aplicar estos después de haber pasado por un proceso de testaje. Es decir, que no es una elección arbitraria. Han sido probados, han sido testados y me consta que además están teniendo unos resultados óptimos. Aquí ven algunos de los ejemplos de las piezas que hemos restaurado. Me parece especialmente singular la imagen que tienen ustedes a su izquierda. Es una pieza que a la izquierda del todo tienen ustedes el aspecto que prácticamente es como si se hubiese metido en un cubo de cemento en la pieza de metal. O sea, esa costra calcárea con áridos semigruesos que imposibilita en cualquier manera hacer una lectura absolutamente correcta. A la derecha, la pieza una vez restaurada, más algunas puntas, unas pinzas también que fueron documentadas con una inscripción. Es decir, la restauración no solo es también para prevenir que no haya una degradación, sino para también facilitar la lectura del investigador de dichas piezas, porque pueden aparecer inscripciones, pueden aparecer elementos decorativos que sean definitorios, etcétera, etcétera. Esto en lo que respecta a los bienes muebles. En lo referido a los bienes inmuebles, falás, balsas y casas de duque y valmadame, el proceso fue, digamos que más complejo. Muy fácil. Los bienes inmuebles están a la intemperie, están in situ. El proceso de testaje y el proceso de análisis fue mucho mayor. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de estas tres estructuras. Bien, en lo relativo al falás, se hizo una primera excavación sobre el terreno natural, que es de matriz arcillosa arenosa sin revocos, para saber exactamente qué tipo de material geológico nos estábamos encontrando en la restauración. Se hicieron pruebas de test de idoneidad en probetas con dos productos, el Vinavil NPC y el Peoval 33. Al final se decidió aplicar el Vinavil porque no coloreaba tanto como el otro material sí que degradaba un poco el color. Son resinas acrílicas disueltas en agua, que es decir, no se disuelve en una acetona ni en un alcohol, que puede ser un poquito más agresivo con el elemento, por lo tanto, sin problemas disueltas en agua. En la aplicación se evitaron las altas temperaturas. ¿Por qué?
por lo que les he comentado hace un momento. Primero, los materiales son acrílicos. El acrílico es como un vinilo. Si ustedes ponen un vinilo al sol, el vinilo se les rompe, se craquela. No sé si han hecho ustedes la prueba de niño rebelde, yo sí lo era, de poner plastilina en una bombilla. Bien, pues sí, me llevé un bofetón de mi madre. Pues eso es lo que sucede. Las altas temperaturas sobre un producto plástico artificial, como puede ser una resina acrílica o epoxídica, genera eso. Genera que se queme, se oscurece. Por lo tanto, hay que evitar las altas temperaturas, lo cual en Emiratos era un poco complicado. Después de 15 años, por cierto, me lo ha comunicado Miguel Ángel Núñez, el rendimiento es idóneo. No ha habido cambios de coloración, la composición está en buen estado, es decir, está bien consolidado, afortunadamente. En lo relativo a las balsas de Tuqueiba, que Víctor hace un momento nos ha estado haciendo esa fantástica exposición, las balsas están excavadas sobre un terreno natural, similar al del Falaise, pero con más óxidos férricos. Y ustedes dirán, bueno, óxidos férricos, bueno, vale, pues como si me dice que tiene malaquita o azurita. No tiene nada que ver. El óxido férrico como tal, ¿qué es? Es un óxido. Y entonces los iones de óxido están activos, por lo tanto se va a oxidar, va a manchar y va a seguir generando degradación. ¿Esto qué significa? ¿Que se va a manchar la balsa? No, pero que se puede romper, que se puede craquelar, que se puede disolver. Los óxidos son ácidos, no dejan de ser ácidos. Se hicieron pruebas de idoneidad con primal y con acril y al final se decidió aplicar el acril, la aplicación del acril al 4%. El acrílico, también, el acril es una resina acrílica también, igual que el vinavil, es decir, es un material muy similar. También se evitaron las altas temperaturas y se aplicó por goteo y saturación. ¿Por qué? Porque en el Falaise hay más sombras y sin embargo las balsas están a la intemperie, es una rasa, como dicen en La Mancha, es una mala rasa y entonces no hay sombras. Por lo tanto, aplicarlo por goteo y por saturación implica que le metemos más carga de agua, porque al estar a la intemperie y sin sombras, se va secando más deprisa, por lo tanto hay que darle más agua, hay que aplicarle más cantidad. Bien, como ven, todo tiene su explicación. Y, por cierto, en la actualidad, añado a todo lo que he dicho hasta ahora, se siguen desarrollando otros productos basados en la nanotecnología. Estoy hablando de una restauración del año 2019-2020. Hoy en día, por ejemplo, al igual que los software se quedan anticuados, los productos nuevos que hay son maravillosos y yo no usaría estos, utilizaría otros tantos. Pero bueno, esta es harina de otro costal. Bien, aquí tienen algunas imágenes de los trabajos que desarrollamos en el Falaise, concretamente Miguel Ángel Núñez, sobre todo aplicándolo en las zonas de las esquinas, que es donde más se degrada, obviamente, las zonas de las esquinas, la aplicación de este acril en las huellas de las balsas para poder consolidar en buen estado dichas improntas de los pies. Bien, pues estas son algunas imágenes de los productos con aplicación con broche por saturación. De las casas de Tuqueiba, ¿qué podemos decir? Las casas, que es el complejo de viviendas que está prácticamente al lado de las balsas. Bien, aquí sin embargo tenemos fábricas de ladrillo de adobe sin cocer, con una masa arcillosa de matriz calcárea, lo que los portugueses llaman el earth lime, es una especie de mortero hecho con la propia arcilla, que lleva una carga de carbonato cálcico muy alta. Los test de idoneidad que se desarrollaron primal y acril, en 2 y a 4 manos, en dosificaciones diferentes. Al final se utilizó el acril al 4%, también nuevamente se evitaron las altas temperaturas y se aplicaron goteos y saturación. Y vuelvo a añadir también que hoy en día hay productos nuevos para este tipo de mamposterías, para este tipo de fábricas. Tienen que ustedes que pensar que son paredes con una altura considerable y por lo tanto, bueno, este goteo y esta saturación lo que permite es que el material, el producto entre en las grietas y en los poros. Bien, como elemento especial en las casas de Tuqueiba tomamos muestras de estos adobes para realizar un trabajo de desarrollo de nuevos materiales que les hablaré ahora a continuación a través de la Universidad de Granada y que la doctoranda Paula Gómez además ha estado desarrollando con éxito allí en Granada. Por lo tanto, ahora veremos un poco ese detalle. Bien, todos estos procesos de restauración y de consolidación, por supuesto, como he dicho antes, los hemos llevado a cabo siguiendo los estándares internacionales de restauración. La European Charter of Architectural Heritage, que fue firmado en 1975 por el Consejo de Europa, la Carta ICOMOS del año 99 en México o la Carta ICOMOS de Análisis, Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico que se firma en Zimbabue en el 2003, que esta es de los que nos dedicamos más a patrimonio constructivo, esta es la más importante. En cualquier caso, insisto, no hicimos las cosas sin saber, sino basándonos siempre en estándares internacionales. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de los trabajos que hicimos en las balsas, documentando los puntos exactos donde íbamos a, primero, tomar las muestras, segundo, donde íbamos a aplicar los productos de conservación. Bien, voy un poco rápido para
que no nos coja el tiempo. Bien, en cuanto a la necrópolis de Al-Judaira, aquí, digamos, lo he metido, pero realmente no tendría que ponerlo, porque los procesos de restauración en este punto no los hemos llevado a cabo, pero es donde se está aplicando el trabajo de I+D más importante. ¿Por qué? Bueno, aquí lo que tenemos son fábricas simples. Las imágenes de abajo no son de Judaira. Ahora les explico. Lo que tenemos en Judaira son fábricas simples, mamposterías a hueso, es decir, piedras colocadas a hueso, no llevan mortero, sin masa ni cimentación tampoco. Sufren unas especiales condiciones ambientales, aunque las piedras no tienen mucha degradación. Estas tumbas están en un alto, están en colinas en alto, y por lo tanto la degradación, sobre todo el desgaste eólico, es mucho mayor. Como digo, se está desarrollando la línea de I+D más importante aquí, en este yacimiento, con una tesis doctoral a cargo de Paula Gómez. Por lo tanto, el procedimiento, cuando llegue el momento, se aplicará. Ahora mismo no hemos llevado a cabo ningún proceso, pero me parecía relevante insistir en que esta línea de investigación es fundamental para el proyecto. Se localizan materiales óseos en fase de estudios, muy degradados, que el profesor Armando González ya ha estado comentándoles, imagino que ha estado comentándoles un poco los aspectos de detalles, y en Emiratos encontramos algunos casos similares con resultados dudosos. He puesto 2 comillas, pero pondría varios pares de comillas. Aquí tienen 2 ejemplos de 2 tumbas restauradas en Emiratos. No son tumbas de la misma cronología, pero sí son tumbas que han sido restauradas sin un criterio claro. La primera, bueno, no sé si ha sufrido algún tipo de restauración o le ha caído una bomba. No, yo no veo ningún tipo de, la de la izquierda me refiero, no veo ningún tipo de proceso, ningún tipo de sostén. La mampostería está desparramada. No me parece que sea una restauración que se ha hecho porque está musealizado, una restauración acorde a la realidad. Y la otra imagen que, como vuelvo a repetir, desde luego aquí en España no lo permitirían, con esos levantamientos, esos módulos, esas aristas, no creo que sea lo adecuado. Creo pensar, es mi opinión, y como insisto, no estoy juzgando, estoy dando mi opinión como profesional. Bien, de la necrópolis de Al-Judaira lo que sí que puedo decirles es que el proceso de excavación y el proceso de documentación fue muy completo. Tomamos sedimentos para saber exactamente con qué tipo de material geológico estábamos contando, que es la imagen que ven ustedes arriba, con diferentes procesos de excavación. Y una vez, digamos, descrito los ámbitos y los procedimientos que hemos llevado a cabo, paso a describirles rápidamente nuestra propuesta, la propuesta del equipo o del sector de restauración de este proyecto. Por un lado, hay una serie de factores negativos que debemos superar y que debemos hablar, Carmen, que debemos analizar. El primero es el factor material. Materiales constructivos que son eminentemente terrosos arcillosos, es decir, muy poco porosos, hidrorrepelentes muchas veces, poco compactos, con un elevado porcentaje de sales solubles, fuente de alimento de fauna y flora, etcétera. O sea, todo lo que en el catálogo de restauración dice tienes usted que evitar es lo que tenemos en Emiratos. Es fantástico. Además, la arena genera inestabilidad en la superficie y es un factor erosivo muy peligroso. La erosión del viento con la arena que transporta. Es una erosión tremenda. Factor negativo también con el que tenemos que contar, el hídrico, por supuesto. La alta humedad que se genera en algunos momentos produce la migración de las sales, evaporación desigual de los productos, etc. Otro factor que tenemos que tener en cuenta. El factor meteorológico, que ya les he comentado antes, contrastes térmicos muy altos, una barbaridad, altas temperaturas en algunos momentos, muy altas temperaturas, y desde luego la erosión eólica, que es lo que les he comentado hace un momento. Y por último, el factor antropológico, que es la ausencia de un protocolo de actuación, el desconocimiento social que existe en Emiratos sobre el patrimonio, las explotaciones agropecuarias, el urbanismo, etcétera, etcétera. Bien. Algunos ejemplos de los factores negativos a superar. Aparte de las imágenes de las torres, que creo que si no recuerdo es Dubái, cerca ya, comiéndose el terreno de un yacimiento, en la imagen inferior, parte de esa pared de adobe comido por la arena, fíjense que ha perdido prácticamente la plomada, me interesa mucho más el cuadro. Les he puesto aquí una serie de productos de restauración muy comunes, muy comunes, en donde en la ficha técnica del producto incide sobre la temperatura máxima y mínima a la que se debe aplicar el producto. Sí, yo también me río, Arturo, yo también me río. Entonces, claro, ante esta tesitura yo no puedo utilizar ninguno de estos productos, ninguno, absolutamente. Puedo usar saliva y mucha paciencia, no puedo utilizar ninguno. Insisto, es simplemente unos pocos ejemplos, tengo unos 20 más. Y luego, por supuesto, el pH en ambientes desérticos, un pH que es agresivo, con algunos materiales que nosotros aplicamos de forma habitual en restauración. Por lo tanto, es otro factor a tener en cuenta. Si se dan cuenta, si ustedes aprecian estos elementos, pues no dan muchas ganas de restaurar en Emiratos, pero bueno, al final Carmen siempre nos convence. Factores negativos a superar. Bien, nuestra propuesta incluye además
la elaboración de una serie de trabajos analíticos basados en la arqueometría. 3 ejemplos les traigo. El primero es el trabajo de Manuel Pozo, un estudio geológico muy interesante que nos ha servido de mucho además para poder documentar la geología de la zona. El segundo es un análisis macroscópico que tuve la ocasión de publicar junto con Miguel Ángel Hervás en un trabajo, un análisis macroscópico sobre las balsas, precisamente, granulometría de las balsas, etcétera, que es la base de los estudios que haremos posteriormente. Y por último, el que me parece más relevante, que es el diseño de un protocolo de actuación para Emiratos, que lo está desarrollando Paula Gómez. Yo no quiero meterle mucha presión, pero en el momento en el que la tesis esté terminada va a ser un punto y aparte, un punto de inflexión para poder desarrollar una restauración como Dios manda en la península arábiga, no solo para Emiratos y no solo para piedras, sino para otros materiales. Ahí lo dejo caer. Bien, estos estudios previos de arqueometría nos han permitido, por ejemplo, desarrollar el análisis de los adobes de las casas, de las balsas, determinando la granulometría. La granulometría, para que ustedes lo entiendan, es el tamaño de los áridos que componen un material. Todos los materiales tienen un árido, todos, absolutamente todos. Las arcillas, las gravas en sí son áridos. Entonces, en una construcción que está formada por tapiales y por adobes, el árido es fundamental, imprescindible conocerlo, el tamaño del árido, porque eso nos va a permitir preparar una dosis o un producto líquido o más viscoso. Más líquido va a permitir entrar mucho más en los poros, con un árido más grueso, y desde luego más viscoso nos va a permitir cerrar todos los poros de superficie con una eficiencia mayor del producto. Por eso la granulometría es fundamental. Estos estudios pueden ustedes consultarlos, como digo, en el trabajo que publicamos el doctor Hervás y yo. Bien, me parece muy importante, me parece que es relevante mostrarles este estudio previo de arqueometría. Estas son las muestras de adobes que tomamos de las diferentes casas del complejo de Tuqueiba. Tomamos muestras de las diferentes casas, de las diferentes casas del complejo y cortamos esas muestras en probetas. ¿Para qué? Para poder desarrollar una serie de análisis. Primero, un análisis macroscópico que nos permite determinar qué tipo de arenas, qué tipo de arcillas, qué tipo de masa se había utilizado en estas casas. Si nosotros esto lo completamos con el análisis macroscópico de las balsas, podremos determinar qué balsas han suministrado arcilla mojada a una casa y qué balsas han suministrado arcilla mojada a otra. Y eso es interesante. No digo fundamental, pero digo interesante. Además, vamos a desarrollar, o se han desarrollado análisis petroquímicos en la Universidad de Granada, y a mí me parece que desde luego, para poder diseñar materiales nuevos de restauración, este proceso es fundamental. Llevar a cabo este procedimiento, terminar este proyecto, a mí me parece fundamental. Como conclusiones, y ya voy terminando, y líneas, sobre todo líneas de trabajo a futuro, debemos concienciarnos de que hay que controlar el estado de los trabajos efectuados. Los restauradores muchas veces somos muy dados a restaurar algo y no volver nunca al sitio. Bien, pues no. En este caso hay que controlar el estado de los trabajos de restauración analizando la eficiencia de los productos, que me consta, y ya puedo decir que Miguel Ángel Núñez sí que está pendiente de que los productos estén reaccionando de una manera adecuada. Establecer el protocolo de actuación para los bienes inmuebles, sobre todo inmuebles, más que muebles, inmuebles hay en Emiratos, a través de y sobre todo en función de los materiales y las fábricas, el estado de conservación en el que se encuentra el edificio y la exposición a los agentes meteorizantes. Estas son los 3 pilares básicos de la restauración en Emiratos. Sin estos 3 pilares básicos no podemos llevar a cabo ningún proceso de restauración, por lo menos conocerlos y analizarlos. En penúltimo lugar, estandarizar un procedimiento que, vuelvo a recalcar la importancia del trabajo de la doctoranda Paula Gómez en esto, un procedimiento de análisis arqueométrico para el diseño de nuevos productos de restauración. Nuevos productos, no que los productos actuales sean compatibles, sino el diseño de nuevos productos. A través, sobre todo, de técnicas macro, microscopía óptica polarizada o difracción de rayos X. Les he puesto aquí algunos que otros, pero hay fluorescencia de rayos X, espectrometría de masas, Raman, hay muchas técnicas novedosas y nuevas que nos permiten mejorar los productos de restauración. Y como digo, estos nuevos productos diseñados a partir de estos datos, basados en nanopartículas, hoy en día aquí en España los estamos utilizando. A diario se están utilizando con unos resultados excepcionales en altas y en bajas temperaturas. Por cierto, bien, 2 imágenes más de esta restauración.
esta imagen es fantástica porque mi hija suele ir a un parque de recreo muy parecido a esta, ¿no? A esta restauración, y me dice recreo. Digo, no. Las carpas, el montaje de carpas, que también creo que debería rediseñarse de alguna manera, y la imagen superior izquierda me parece interesante porque hicimos una visita al equipo hispanoluso de Fernando Contreras y Tatiana Valente y tenían exactamente los mismos problemas que nosotros en Dubái. No existe un protocolo de restauración y nos preguntaron cómo estáis restaurando y les dijimos, no tenemos ni la menor idea. Les agradezco su atención, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, quedamos la semana que viene. Sí, quedamos la semana que viene. Dime el día. ¿Alguna cuestión que queramos preguntarle al doctor Guerra? Sí. Gracias. Enhorabuena por la exposición. Creo que es muy aclaratoria para las personas que trabajan en esos medios tan, no sé cómo definirlos. También a Miguel Ángel, que me consta que lleva muchos años trabajando ahí. Yo creo que de todo lo que has dicho, lo que más me llama la atención es el control de las actuaciones. En ese protocolo que ya tenéis previsto, ¿qué es lo que habéis diseñado? ¿A medio plazo, largo plazo, corto plazo? ¿Quién lo haría ese control? Aparte de Miguel Ángel, que está allí. ¿Habéis pensado quizá que la autoridad del sitio ponga a alguien, un conservador de ruina, por ejemplo, que aunque no lo haga esa persona, el tratamiento, sepa dónde ir? Sí, efectivamente. O sea, bueno, el control lo debería hacer la autoridad de Sarria, la autoridad arqueológica de Sarria, a través de los funcionarios que ahora mismo en laboratorio sí que tienen mucha gente, pero son laboratorio de limpieza, tienen a personal de limpieza, pero no tienen a personal de control. Otro de los aspectos que habíamos planteado, una vez que ya hubiéramos desarrollado la tesis y que ya estuviese de una forma estabilizada, es ofrecer la posibilidad de formar a gente de allí para que supieran cómo tomar controles de humedad, control de estabilidad de color, con colorímetros, es decir, poder formar a gente de allí de la zona. Eso a mí me parece que sea lo ideal. No está previsto en el proyecto porque este protocolo es la base de una tesis doctoral que además de restauración también conlleva un análisis de materiales de esta cultura. Desde mi punto de vista, creo que el control debería hacerlo personal funcionario de la autoridad de Sarria. Es mi opinión. En otros países me consta que se subcontrata. En otros países bueno, no de la zona, en otros países de Europa, por ejemplo, esos controles la administración los subcontrata a empresas de control de calidad. Entonces se subcontrata ese control, digamos, de que los materiales y que los productos todavía mantienen sus características, sus cualidades. Pero es una buena cosa, desde luego, para poder informar a la autoridad de Sarria. Miguel Ángel no llega a todo, es inviable, imposible. Bueno, podría hacerlo, si se lo propone podría hacerlo, pero vamos, no llega a todo. Por lo tanto, yo entiendo que esto debería ser la autoridad quien lo hiciera, a través de los técnicos de laboratorio. No sé si le he contestado. Yo, desde luego, en estos casos que no hay un protocolo, lo primero es crear el protocolo. O sea, vamos a empezar a montar el puente desde abajo, porque una vez que tengamos el protocolo y que ellos además lo hayan aceptado, porque esto es una tesis doctoral, es decir, hay que aceptar el protocolo, hay que decir, miren, así es como se pueden hacer las cosas. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer el control? Yo creo que sería la siguiente fase, pero desde luego a mí me parece fundamental poder realizar un control de este tipo de la estabilidad de los productos, etcétera. Y no sé si le... Claro, efectivamente. No, ninguno, claro. Efectivamente. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, desde luego. No, es que esto de la restauración y conservación, o sea, los términos ahora mismo son iguales, o porque una cosa es porque ahora hay la tendencia a conservar, ¿no? Más que porque yo he visto restauraciones donde se ha ido tan lejos que a partir de prácticamente la nada se ha reconstruido. Yo creo que eso afortunadamente está cambiando, pero es verdad que yo he visitado excavaciones o sitios donde estaba claro que el que lo había hecho, pues ahora el arquitecto, quería dejar su impronta, de que llamara la atención de lo que allí, porque se habían introducido
cosas completamente ajenas a... Entonces, ¿cuál es la tendencia ahora? ¿Se puede hablar de conservación o de restauración? ¿Hasta dónde la restauración puede llegar o depende del criterio de...? Vamos a ver, desde un punto de vista conceptual, terminológico, es un debate muy, muy caliente en casi todas las reuniones y convenciones que se llevan a cabo sobre restauración, que somos restauradores, somos conservadores, somos rehabilitadores, ahora es rehabilitación también, los arquitectos hacen rehabilitación y conservación, es decir, yo no me preocuparía tanto por el tema de conceptual como tal, es decir, ¿lo queremos llamar restauración? Perfecto. Conservación, perfecto también. Pero a mí me parece fundamental, primordial, pensar en el hecho de que cuando uno realiza una actuación no está creando. Yo no soy creador, no creo. Yo lo que estoy haciendo es recuperar parte de la esencia del monumento. ¿Cómo se hace? Depende del país y depende de las escuelas. En Italia, que nos llevan muchos cuerpos de ventaja, el restauro, el concepto del restauro, ellos lo llevan a rajatabla con unos protocolos estandarizados desde los años 60. Ellos son muy, muy, muy serios en eso. No digo mejores, digo serios. El resto de países vamos un poco a remolque intentando aplicar estos principios de restauración de una manera lo más eficiente posible. Yo creo que es fundamental en un proyecto de restauración un trabajo multidisciplinar. No puede haber solo un restaurador. Yo siempre trabajo con arquitectos, con ingenieros, con biólogos, con geólogos. Yo trato de juntar un equipo de trabajo multidisciplinar, porque ni el restaurador es el idóneo para llevar un proyecto al completo, única y exclusivamente, ni es el arquitecto, ni es el arqueólogo, ni mucho menos. La base es esa, multidisciplinaridad. Conceptualmente, ya le digo, no, a mí no me preocupa, lo más mínimo. No sé si le he contestado. Gracias, Pablo. ¿Cuándo te vienes a la siguiente campaña? ¿Qué necesitas? Que te vengas. Muchas gracias. Bueno, vamos